De un tiempo a esta parte es común escuchar a algunos políticos argentinos decir que es necesario mejorar la distribución de la riqueza en el país. Y cuando yo escucho estas afirmaciones me pregunto, ¿es justo distribuir la riqueza? ¿Es bueno para la sociedad? Desde ya adelanto que mi respuesta a ambas preguntas es negativa, pero voy a explicar por qué. ¿Por qué no es justo? Porque la riqueza pertenece a aquel que la creó. Quitarle a alguien el producto de su esfuerzo, de su trabajo, no es justo, y menos aún dárselo a otro que no ha hecho el esfuerzo ni ha trabajado para conseguirlo. Y tampoco es conveniente para la sociedad, por muchas razones. En primer lugar, para distribuir la riqueza hay que darle a alguien el poder de hacerlo. Cuando alguien tiene el poder de tomar la riqueza de algunos y dársela a otros, estamos teniendo un gobernante todopoderoso, una especie de monarca absoluto, que tarde o temprano se nos convierte en un dictador. Y tampoco es conveniente porque la distribución de la riqueza termina empobreciéndonos a todos. A quienes se les quita el producto de su esfuerzo, se les arrebata y se le da a otro, se lo está invitando a dejar de esforzarse, es decir, dejar de crear riqueza y de crear fuentes de trabajo. Y a quienes la reciben sin haberse forzado, se lo está invitando a convertirse en mantenidos improductivos toda su vida, con lo cual además se le está afectando su dignidad. La consecuencia es que se empobrecen todos, nos empobrecemos todos. Y el tirano termina repartiendo miseria, salvo para sí, para sus allegados, que evidentemente tienen asegurada la parte más gorda de la repartija. Entonces vamos a ver gobernantes multimillonarios y una población cada vez más pobre. Por supuesto, la igualdad que no se consigue terminaría en definitiva siendo todos pobres menos los que gobiernan, que son ricos. Y desgraciadamente algo de eso ya lo estamos viendo, no necesariamente vamos a verlo. Partamos de la base de que la creación de riqueza es necesaria para que un país prospere. Si no se crea riqueza, se cae en la pobreza. Si la torta de la riqueza no crece, la repartija de la torta genera un clima de conflicto social tremendo y unos tratan de arrebatarle el pedazo al otro, quitarle una parte, con lo cual, además de una distribución injusta y de un atropello al derecho de los demás, estamos teniendo prácticamente una confrontación social que hace que un país no prospere. Y si es necesario crear riquezas, llegamos a la conclusión de que los creadores de riquezas son personas importantes, son personas valiosas para la sociedad. En primer lugar, porque para hacerse rico de manera honrada en una sociedad de personas libres, es necesario satisfacer a los consumidores con el producto o con el servicio que se les ofrece, en calidad y en precio, porque de otra manera van a comprar otro. Y en segundo lugar, porque estimula a otros a hacer lo mismo. Cuando uno ve a otro que con su trabajo prospera, se siente también incentivado para hacer lo mismo. Y así la riqueza se multiplica, se crea competencia, lo que hace que los consumidores, es decir, todos nosotros, tengamos mayores opciones para elegir, los precios bajen y la calidad suba. En tercer lugar, porque el que crea riqueza crea también fuentes de trabajo, porque la creación de riqueza requiere mano de obra laboral. Y todo el combo estimula el fortalecimiento de la cultura del trabajo, es decir, la cultura del esfuerzo propio en contraposición al distribucionismo que fomenta la cultura de la dádiva. También en la Argentina tenemos ejemplos muy claros de eso. ¿Cuál es el rol del Estado en la economía? El rol del Estado en la economía es garantizar la limpieza de la competencia, impedir los monopolios y la explotación, defender los derechos de propiedad de todos los ciudadanos, cuidar el valor de la moneda y ofrecer una justicia eficiente e independiente que resuelva los conflictos que se susciten y que castigue a los que violan la ley. Y aplicando el principio de subsidiariedad, el Estado debe ocuparse con los recursos que proveemos los contribuyentes de aquellos que no pueden proveerse a sí mismos los recursos para cubrir sus necesidades básicas, es decir, niños, ancianos, discapacitados o desocupados, estos de manera temporal. Además, en el sistema capitalista, en el sistema de la libertad, hay una suerte de distribución de la riqueza que se hace con los impuestos, porque el rico paga más impuestos que el pobre, sobre todo en los impuestos directos, y ambos disfrutan por igual de los servicios públicos.
O sea que esta distribución sí es justa. Lo que no es justa es ir más allá de esto para afectar ya el patrimonio de quienes crean riquezas y mantener a otros con esa exacción que no es adecuada ni conveniente. Esto puede ser que les parezca a algunos una elucubración teórica, pero yo les invito a que piensen cómo funcionan los países que los llamamos del primer mundo, esos que tienen los estándares más altos de prosperidad y de bienestar colectivo, allá donde procuran llegar los que huyen despavoridos de los paraísos socialistas o populistas, en donde la riqueza la distribuye el dictador de turno. Se me dirá que este sistema provoca grandes diferencias entre los más ricos y los menos ricos. En alguna medida es cierto, pero esto no es grave, siempre y cuando la riqueza sea bien habida. Es bueno que quien ha demostrado ser útil a la sociedad creando riqueza y fuentes de trabajo tenga más dinero para invertir y producir más. Y también es justo que si lo que tiene fue ganado honradamente, lo verdaderamente importante es crear una sociedad en la que todos, hasta los menos favorecidos, puedan obtener con su trabajo los bienes y los servicios necesarios para vivir dignamente y solo por excepción, como decía recién, ser ayudados con dinero público a aquellos que por alguna razón están impedidos de lograrlo por sus propios medios. No se ayuda a los pobres quitándole a los ricos el producto de su esfuerzo. La desigualdad no es lo que afecta a la Argentina. Lo que afecta a la Argentina es la pobreza. La desigualdad existe en todas partes y es algo natural. Pero lo que es malo es la pobreza y desgraciadamente la distribución de la riqueza, como acabo de decir, lo que hace es estimular la pobreza. Déjame que les dé algunos ejemplos para que vean los resultados de uno y otro sistema. Veamos, por ejemplo, cuál es el salario promedio mensual de aquellos países en donde no se distribuye la riqueza, donde cada uno vive de su propio esfuerzo, en lo que los enemigos del sistema le llaman el capitalismo salvaje y explotador. Veamos, Suiza tiene un ingreso, un promedio mensual de salarios de $8.209 y tiene un 8% de pobres. Estados Unidos tiene $5.565 de salario promedio mensual y un 11% de pobres. Alemania tiene $5.218 de salario mensual promedio y un 15% de pobres. Veamos ahora qué pasa en los países socialistas o los países populistas, donde un Estado presente con políticas igualitarias y redistributivas de la pobreza dice que está mejorando a la sociedad. Veamos, Argentina. El salario mensual promedio es de $290 y tenemos un 50% de pobres. Cuba tiene un salario promedio mensual de $37 y tiene el 93% de pobres. Venezuela tiene un salario de $26 promedio y un 91% de pobres. Y Corea del Norte, en el top, tiene un salario de $3 mensual promedio y un 99% de pobres. Vean ustedes entonces cuál es el resultado de uno y el otro sistema, y entonces la discusión queda salvada. ¿Cuál es el sistema que demuestra que hay más justicia, que hay más bienestar, que la gente con su esfuerzo puede vivir dignamente? Y entonces díganme si debemos distribuir la riqueza o seguir distribuyendo la riqueza como lo estamos haciendo o no. Les digo otra cosa, en la Argentina están yéndose muchísimas personas que tienen capitales importantes que nos hacen falta para invertir y producir. Se están yendo del país, están sacando incluso sus empresas del país. Y este es el resultado de esta política distribucionista, porque aquellos a quienes se les quite el producto de su esfuerzo, evidentemente terminan por irse a otro lado. Pensemos entonces cuando nos hablen de distribución de la riqueza, si realmente nos están hablando de algo conveniente y justo o si realmente nos están diciendo que ellos quieren ser los repartidores y sacar el beneficio que se lleva.